Vamos a continuar entonces con la definición de elipse. Para definir elipse lo que necesitamos es dos puntos fijos del plano, F1 y F2, que por una cuestión de comodidad lo vamos a ubicar en relación a un sistema de ejes cartesianos, ubicados en una magnitud menos C0 y C0. ¿Sí? O sea que este sería el F1 y este sería el F2. O sea que esta distancia es C y esta distancia es C. ¿Okay? Y tenemos que definir una constante positiva que la vamos a llamar 2A. Es una constante, un número, que decimos que ese número es equivalente a 2A, siendo A, el valor de A mayor a C. ¿Sí? El valor de A mayor a C. ¿A quién vamos a llamar A dentro de los elementos de la elipse? Bueno, A va a ser el semieje mayor. ¿Sí? O sea que esto que está acá es el semieje mayor y vendría a representar la medida A. Y esto que está acá, ¿sí? Recuerden que era la medida C. Por eso estoy diciendo que A es mayor que C. ¿Okay? Bueno, teniendo esas dos elementos, esos tres elementos, los dos puntos fijos y la constante positiva, lo que puedo definir es una única elipse, diciendo que la elipse que voy a construir, dado esos datos, se construye trazando los puntos del contorno, que sumada las distancias de ese punto a cada uno de los focos, esa distancia siempre permanece de manera constante y constante igual a C2A. Quiere decir que definido ese 2A y definidos esos dos puntos, voy a tener una única elipse. O sea, este punto P, ¿por qué voy a decir que está en la elipse? Porque seguramente si yo hago la suma de esta distancia al F1 más esta distancia al F2, esa suma de distancia me va a dar igual a ese 2A que definí. Este otro punto, ¿por qué va a estar en la elipse? Y porque seguramente si hago la suma de esta distancia más esta otra distancia, también va a ser igual a esa constante positiva. ¿Ok? Esa es la característica que tienen todos los puntitos que están en el contorno. Bueno, la deducción de la ecuación de la elipse no la vamos a hacer, pues no es complicada, pero es larga, es laboriosa, tiene muchos pasos algebraicos. Lo que tenemos que saber es que la ecuación canónica de la elipse va a quedar expresada como una elipse que tiene su eje mayor en relación al eje x, como x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Sí? ¿Quién es A? Bueno, A dijimos que era el semieje mayor. ¿Quién es B? Bueno, B es el semieje menor. ¿Sí? Si esto es A, esto que está acá, esto que está acá, el semieje menor, es B. ¿Sí? Esta partecita es B. Quiere decir que los ejes, la medida de los ejes, el eje mayor, ¿sí? Y el eje menor de la elipse, uno estaría siendo igual a 2 veces A y el otro estaría siendo igual a 2 veces B. O sea, 2 veces esta medida es el eje menor y 2 veces el A es el eje mayor. Cuidado con eso, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces esta va a ser la ecuación de una elipse donde el eje mayor coincide con eje X. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos una elipse con esta característica, o sea que el eje mayor esté sobre el eje Y, en este caso, sobre el eje Y, vamos a poner una elipse de este tipo, entonces aquí lo que tenemos es que el eje mayor, ¿sí? El 2A, ¿sí? Está trazado sobre el eje Y. Con lo cual, en la ecuación lo que aparece es que x cuadrado está dividido por el b cuadrado, porque sobre el x cuadrado tenemos la parte menor, ¿sí? Más el y cuadrado sobre el a cuadrado, ¿sí? Igual a 1. O sea, el a cuadrado, que es la parte mayor, aparece sobre el eje y. ¿Ok? Bueno, y si tuviésemos, esto sería una elipse con su eje mayor coincidiendo con el eje y. ¿Ok? Y si nosotros tuviéramos ahora una elipse, vamos a poner una elipse por acá, donde el centro de la elipse está en un punto cualquiera del plano, por ejemplo el alfa y el beta, ¿sí? Lo que se puede demostrar es que esta elipse, como su eje mayor es paralelo al eje X,
va a tener como ecuación x menos alfa al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos beta al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. O sea, el centro se desplazó del 0, 0 al alfa beta. Entonces las coordenadas de ese nuevo centro aparecen acá, afectando la variable x y afectando la variable y. ¿Sí?